Buenos días con todos. El día de hoy vamos a realizar la evaluación goniométrica y mi grupo está conformado por mi persona, Nicole Pineda, Jessica Requena, Erika Pimentel, Alexandra Torrealba, Michael Correa, Yasmina Ayala. ¡comenzamos! Flexión de cabeza. Colocamos al paciente en posición sedente, con la espalda recta y la mirada al frente. Vamos a colocar el eje del goniómetro sobre el conducto auditivo externo. El brazo fijo lo vamos a alinear de forma perpendicular al suelo y el brazo móvil se va a alinear con la base de las fosas nasales. Para realizar este movimiento se le va a pedir al paciente que lleve la cabeza hacia adelante, intentando acercar el mentón al pecho, sin elevar los hombros. El rango normal que podemos observar en este movimiento es de 0 a 45 grados. Colocamos al paciente en posición sedente, con la espalda recta y la mirada al frente. Vamos a colocar el eje del goniómetro sobre el conducto auditivo externo. El brazo fijo lo vamos a alinear de forma perpendicular al suelo y el brazo móvil se va a alinear con la base de las fosas nasales. Para realizar este movimiento, se le va a pedir al paciente que lleve la cabeza hacia atrás, dirigiendo la mirada hacia el techo, sin mover el tronco. El rango normal que podemos observar en este movimiento es de 0 grados a 45 grados. Movimiento de rotación del cuello. Posición del paciente. Sedente, con el goniómetro inclinado en 90 grados sobre la cabeza. Posición del fisioterapeuta. Frente al paciente si es que está en sedente, lo que hace estabilizar el hombro para que no rote el tronco. Ubicación del goniómetro. El fulcro sobre el vértice de la cabeza centrado. Brazo fijo, paralelo a una línea imaginaria entre ambos hombros. Brazo móvil sobre la línea media. Los rangos articulares normales vienen a ser entre 0 a 70 o 80 grados en cada lado. Evaluación goniométrica de la columna cervical, movimiento, inclinación lateral de cabeza. Posición del paciente, sedente en un banco con el tronco recto, para así estabilizar lo que es la columna dorso-lumbar y la pelvis, con mirada al frente y los pies bien apoyados al suelo. La posición del fisioterapeuta. Debe estar al frente o lateral al paciente. Así estabiliza el hombro del lado contrario con la mano para evitar compensaciones. La ubicación del goniómetro. El fulcro debe estar sobre la apófisis espinosa de la cervical 7. El brazo fijo, vertical alineado con la apófisis espinosa dorsal. Brazo móvil, sobre la línea media de la cabeza hacia dirección a la nariz. Los rangos normales en una persona es de 0 a 40 o 45. En el movimiento de flexión, el rango normal es de 0 a 180 grados. En este caso, evaluamos a la paciente en posición de supino. La posición del terapeuta fue al lado del paciente, ya sea sentado o de pie. El eje del goniómetro es sobre la cara anterior del acromión. El brazo fijo es paralelo al esternón en la línea media anterior del tórax y el brazo móvil alineado con la línea media del húmero hacia el epicóndilo medial. En el movimiento de extensión, el rango normal es de 0 a 60 grados. La posición del paciente en este caso fue en prono, con los brazos a los lados. La posición del terapeuta es de pie o al lado del paciente, ¿no? De lado a evaluar. El eje del goniómetro es sobre la cara anterior del acromión. El brazo fijo paralelo al esternón en la línea media anterior del tórax. El brazo móvil alineado con la línea media del húmero hacia el epicóndilo medial. Para el movimiento de abducción, el rango normal de este es de 0 a 180 grados. La posición del paciente en este caso es de pie, con los brazos a los lados y las palmas mirando al cuerpo. La posición del terapeuta es de pie al lado del paciente o de lado a evaluar. El eje del goniómetro es sobre la cara lateral del acromión. El brazo fijo es paralelo al esternón, específicamente en la línea media anterior del tórax. Y el brazo móvil tiene que estar alineado con la línea media del húmero hacia el epicóndilo lateral. Para el movimiento de aducción, el ángulo normal es de 0 a 30 o 45 grados. La posición del paciente es de pie o sentado. La posición del terapeuta es de pie al lado del paciente de lado a evaluar. El eje del goniómetro es sobre la cara lateral del acromión. El brazo fijo tiene que estar paralelo al esternón, en la línea media anterior del tórax. Y el brazo móvil alineado con la línea media del húmero hacia el epicóndilo lateral. Para el movimiento de rotación interna, el ángulo normal es de 0 a 90 grados. La posición del paciente es sentado o en bípedo. El hombro tiene que estar en abducción de 90 grados y el codo en flexión de 90 grados.
La posición del terapeuta es de frente al paciente. El eje del goniómetro es sobre la cara posterior del codo, en el olecranon. El brazo fijo es perpendicular al suelo y el brazo móvil alineado con la apófisis estiloides del radio, hacia la muñeca. En el movimiento de rotación interna, el ángulo normal es de 0 a 70 grados. La posición del paciente puede ser sentado o en bípedo, el hombro en abducción de 90 y el codo en flexión de 90 grados. La posición del terapeuta es de frente al paciente. El eje del goniómetro es sobre la cara anterior del codo, en el olecranon. El brazo fijo perpendicular al suelo y el brazo móvil alineado con la apófisis estiloides del cúbito hacia la muñeca. Para dar inicio a la valoración, posicionamos al paciente en forma sedente, asegurando que mantenga una posición anatómica correcta con el antebrazo en supinación. A continuación, procederemos a evaluar la flexión de codo. Para ello, ubicamos el geniómetro de manera lateral en el epicóndilo lateral del húmero. El brazo fijo se alinea con la línea media del cuerpo y el brazo móvil se alinea con la apófisis estiloides. Luego, le pedimos al paciente que realice la flexión de codo, llevando su mano como si fuera a tocar su hombro. El arco de movimiento normal para esta acción va de 0 a 150 grados. Siempre se debe realizar la prueba de forma bilateral para poder comparar ambos lados. Posteriormente, evaluamos la extensión de codo. Mantenemos al paciente en la misma posición sedente. Si registra el regreso de la flexión máxima hacia la posición inicial, el arco de movimiento normal en extensión es de 0 grados. Para valorar los movimientos de pronación y supinación, el paciente permanece sentado, pero esta vez con el codo flexionado a 90 grados y bien pegado al cuerpo. El antebrazo se coloca en una posición neutra. Colocamos el geniómetro en 0 grados y nos ayudamos de un objeto de referencia como un lapicero alineado con el brazo móvil para seguir el recorrido de manera exacta. Primero solicitamos el movimiento de pronación y regresando a la posición inicial evaluamos la supinación, cuyo arco completo de movimiento normal alcanza los 90 grados. Al finalizar la práctica con el geniómetro, es fundamental cuidar minuciosamente tanto la alineación de instrumento como la postura del paciente. De esta manera evitamos que realice compensaciones musculares o articulares con otro segmento del cuerpo. Así garantizamos una medición totalmente objetiva y confiable. Flexión de muñeca. Colocamos al paciente en posición sedente, con el antebrazo apoyado sobre una mesa, en pronación, y la mano sobresaliendo del borde para permitir el movimiento libre de la muñeca. Vamos a colocar el eje del goniómetro sobre la cara lateral de la muñeca, a nivel del piramidal. El brazo fijo lo vamos a alinear con la línea media lateral del cúbito, proyectándolo hacia el olecranon. El brazo móvil se va a alinear con la línea media lateral del quinto metacarpiano. Para realizar este movimiento se va a pedir al paciente que lleve la palma de la mano hacia la cara anterior del antebrazo, flexionando la muñeca sin mover los dedos. El rango normal que podemos observar en este movimiento es de 0 a 80 grados. Extensión de muñeca. Colocamos al paciente en posición sedente, con el antebrazo apoyado sobre una mesa en pronación y la mano sobresaliendo del borde para permitir el movimiento libre de la muñeca. Vamos a colocar el eje del goniómetro sobre la cara lateral de la muñeca, a nivel del piramidal. El brazo fijo lo vamos a alinear con la línea media lateral del cúbito, proyectando hacia el olecranon. El brazo móvil se va a alinear con la línea media lateral del quinto metacarpiano. Para realizar este movimiento se va a pedir al paciente que eleve el dorso de la mano hacia el antebrazo, extendiendo la muñeca sin mover los dedos. El rango normal que podemos observar en este movimiento es de 0 a 70 grados. Desviación cubital y radial. Posición del paciente. Sedente, con el antebrazo en pronación, apoyado sobre una mesa, codo a 90 grados. Posición del fisioterapeuta. Al paciente sujeta el antebrazo para evitar desviaciones del codo. Ubicación del goniómetro. El fulcro sobre el dorso de la muñeca. La línea media. Brazo fijo sobre la línea media del radio del antebrazo. Brazo móvil sobre la línea media del tercer metacarpiano. Los rangos normales en la desviación radial de 0 a 20 grados. Desviación cubital. Posición del paciente. Sedente, con el antebrazo en pronación, apoyado en una mesa, codo en 90 grados. Posición del fisioterapeuta. Frente al paciente, sujetando el antebrazo para evitar desviaciones del codo. Ubicación del goniómetro. Fulcro sobre el dorso de la línea media de la muñeca. Brazo fijo sobre la línea media del cúbito. Brazo móvil sobre la línea media del tercer metacarpiano. Los rangos normales del movimiento de desviación cubital es de 0 a 30-35 grados. Para la flexión de la cadera y la posición del paciente debe ser en decúbito supino. El goniómetro se debe poner en el eje del troncánter mayor, el brazo fijo
debe ser paralelo al tronco hacia el acromión y el brazo móvil debe estar alineado con el fémur hacia el epicóndilo lateral. Aquí el movimiento es flexionar la cadera y la rodilla, llevando el muslo hacia el tórax. El rango normal sería de 120 a 130. Y en la extensión de la cadera y la posición del paciente es en decúbito prono, el goniómetro debe estar en el eje del troncater mayor y el brazo fijo debe ser paralelo al tronco. El brazo móvil sobre el fémur. El movimiento es extender la cadera elevando el muslo. El rango normal sería de 15 grados a 20 grados. Para la abducción de la cadera y la posición del paciente debe ser en decúbito supino. El goniómetro debe estar en el eje, en la espina ilíaca anterior superior del lado medio. El brazo debe estar fijo a la contralateral y el brazo móvil al centro de la rótula. El movimiento, aquí se debe separar la pierna en el sentido lateral y la rodilla en extensión. Ya el rango normal sería de 40 a 45. Y para la abducción de la cadera, la posición es de cúbito supino, el goniómetro en la misma colocación en el eje de Leías. El movimiento es llevar la pierna al sentido medial, cruzándolo por debajo de la contralateral, y el rango normal sería de 25 a 30. Colocamos al paciente en la posición de cúbito supino para poder realizar la medición. Vamos a colocar el eje sobre el cóndilo lateral del fémur. El brazo fijo lo vamos a alinear con la línea media lateral del muslo, apuntando hacia el trocante mayor. Y el brazo móvil vamos a colocarlo en la línea media lateral de la pierna, apuntando hacia el malleolo lateral. Para realizar ese movimiento vamos a pedirle al paciente que lleve el talón hacia el glúteo, flexionando la cadera y la rodilla. Recordemos que el grado normal de este movimiento se realiza de 0 a 135 grados. Colocamos el paciente en decúbito supino. Así podemos evaluar si hay una extensión o evidenciar si hay una hiperextensión pasiva. Como tip adicional podemos colocar un rodillo o una toalla enrollada justo debajo del tendón de Aquiles y así elevar mecánicamente la pierna, dejando la articulación de la rodilla suspendida en el aire libre y de la superficie de la camilla. Ahora vamos a colocar nuestro goniómetro en el eje. Se posiciona en el epicóndilo lateral del fémur. Para ubicarlo, palpamos la interlínea articular lateral de la rodilla y ascendemos inmediatamente hasta la prominencia ósea más saliente del fémur. El brazo fijo lo vamos a alinear de manera longitudinal con la línea media lateral del muslo, tomando como reparo anatómico la referencia proximal al trocante mayor del fémur. Y el brazo móvil lo vamos a alinear con la línea media lateral de la pierna, tomando como punto de referencia anatómico distal el vértice del malleolo lateral del peroné. Para realizar este movimiento se le va a solicitar al paciente que contraiga fuertemente el cuádriceps, empujando la parte posterior de la rodilla hacia abajo. Y para la evaluación pasiva, el terapeuta estabiliza el fémur aplicando una ligera presión hacia la camilla, sobre el tercio distal del muslo, mientras que con la otra mano evalúa el descenso de la articulación. La extensión completa coincide con la posición anatómica de 0. En caso de que la articulación sobrepase la horizontal, se registra como una hiperextensión, cuyo rango normal debe ser de 0 grados a 10 grados. Colocamos al paciente en decúbito prono, con la rodilla en extensión completa y el pie sobresaliendo al borde de la camilla. Vamos a colocar nuestro goniómetro, el eje, sobre la cara lateral del tobillo, justo en la vértice del malleolo lateral. Y el brazo fijo lo vamos a alinear con la línea media lateral de la pierna, proyectando hacia la cabeza del peroné. El brazo móvil se va a alinear con el paralelo a la línea medial lateral del quinto metatarsiano. Para realizar este movimiento se le va a pedir al paciente que dirija la punta del pie hacia abajo, alejándola de la pierna. El rango normal que podemos observar en este movimiento es de 0 grados a 50 grados. Colocamos a nuestro paciente en decúbito prono con la rodilla flexionada a 90 grados. Realizamos este movimiento para flexionar la rodilla y así desactivar la tensión pasiva de los gastronemios, permitiendo que el sóleo actúe libremente y no limite el rango. Aquí vamos a colocar nuestro goniómetro y su eje sobre la cara lateral del tobillo, junto a la vértice del malleolo lateral. El brazo fijo lo vamos a alinear con la línea media lateral de la pierna, proyectando hacia la cabeza del peroné. Y el brazo móvil lo vamos a alinear paralelo a la línea medial del quinto metatarsiano.
Para realizar este movimiento vamos a mantener la rodilla a 90 grados y vamos a empujar de manera pasivamente, o se pide activamente al paciente, que la lleve a la cara dorsal del pie hacia la espinilla. El rango normal que debemos tener es de 0 grados a 20 grados. Colocamos al paciente en decúbito prono, con los pies fuera de la camilla, para liberar por completo la articulación subtalar. Vamos a colocar nuestro goniómetro, su eje lo vamos a situar en la parte posterior del tobillo, en el punto medio entre ambos malleolos, alineados con el tendón de Aquiles. El brazo fijo se va a alinear verticalmente con la línea media posterior de la pierna, y el brazo móvil lo vamos a alinear con la línea media vertical del calcáneo. Para realizar este movimiento, vamos a pedirle al paciente que realice una retropié hacia adentro, donde el calcáneo realice la aducción y la supinación. El rango normal de este movimiento es de 0 grados a 35 grados. Vamos a colocar a nuestro paciente en la posición de decúbito prono, con los pies fuera de la camilla, para liberar por completo la articulación subtalar. Ahora vamos a colocar nuestro goniómetro. El eje lo vamos a situar en la parte posterior del tobillo, en el punto medio entre ambos malleolos, alineado con el tendón de Aquiles. Brazo fijo lo vamos a colocar verticalmente con la línea media posterior de la pierna, y el brazo móvil lo vamos a alinear con la línea media vertical del calcáneo. Para realizar este movimiento, vamos a movilizar el talón hacia afuera de la línea media, provocando el movimiento compuesto de aducción y pronación. Recordemos, los rangos normales de este movimiento es de 0 grados a 15 grados. Muchas gracias.